Hola jóvenes estudiantes, bienvenidos a este bloque 5 de tutorías del Sindicato Independiente. En esta ocasión estudiaremos el tema denominado funciones trigonométricas. En el bloque 4 estudiamos razones trigonométricas y yo les decía que las razones trigonométricas pues se enfocan básicamente a su aplicación en un triángulo rectángulo. Y las razones mencionadas, seno, coseno y tangente, aplicaban solamente para ángulos agudos. Ahora, cuando hablamos de funciones, ya no vamos a hablar de catetos ni de hipotenusa. Ahora hablaremos de ordenada, de abscisa y de radio. ¿Por qué? Porque ahora ya se va a poder aplicar para ángulos que no sean agudos. Vamos a iniciar haciendo primero un recorrido por conceptos bastante interesantes y que es necesario que los dominemos. Veamos primero, aquí tenemos nuestro plano cartesiano. Este es el eje de las abscisas o llamado eje de las X. Por aquí tenemos nuestro eje de las ordenadas, que también se representa con la letra Y. En el eje de las abscisas, los valores son positivos cuando están a la derecha y negativos a la izquierda. Lo mismo pasa con el eje de las ordenadas. Las ordenadas, su valor es positivo cuando está hacia arriba y negativo hacia abajo. Vamos a iniciar ahorita reconociendo que este es nuestro plano cartesiano, que aquí está el origen del plano cartesiano, que sería el punto 0, 0, donde se cortan los ejes vertical y horizontal. Ahí se supone que es nuestro punto de partida. Entonces aquí es el punto 0, 0. Cuando hablamos de 0, 0, estoy hablando de una coordenada X y una coordenada Y, es decir, la abscisa y la ordenada. Primero la abscisa, que sería la coordenada X, y luego la ordenada. Si este es nuestro plano cartesiano, nosotros tenemos que identificar que tiene 4 áreas o 4 secciones. Cada una de estas se les llama cuadrantes. Entonces, de repente te piden, a ver, dibújame la función seno en el cuadrante 1. Bueno, tenemos que saber que este es el cuadrante 1, luego el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4. Iniciamos dibujando algo que se le conoce como el círculo trigonométrico o el círculo unitario, que nos servirá para dar origen a todo el concepto de funciones. En este caso hemos dibujado esta circunferencia, este círculo o circunferencia que tiene su centro en el origen y cuyo radio es igual a 1. Ya tenemos este círculo trazado. Ahora vamos a identificar las coordenadas de los puntos. Este punto, vamos a identificar cuáles son esas coordenadas. Si decimos que nuestro radio es 1, quiere decir que de aquí hasta acá hay 1, la coordenada en X sería 1 y se queda ahí. Entonces este sería el punto 1, 0, en donde esta es la abscisa y este otro es la ordenada. Si vemos este punto de este lado, sería menos 1, porque aquí tendríamos el valor menos 1, sería menos 1 en abscisa y 0 en ordenada. Por último, en esta parte tenemos el punto 0 en abscisa porque no se mueve y menos 1. Ahora, ¿qué es esto? Vamos a ver, si nosotros estamos justo en este punto de aquí, tenemos que ponerle también sus coordenadas. Sus coordenadas vendrían a estar hasta aquí,
en la abscisa y luego esta sería la ordenada. Entonces, independiente del el valor que tenga esto, ¿cómo obtenemos este valor? ¿Cómo obtenemos este otro? Entonces, el valor de la abscisa es lo que le llamamos el coseno. Si a este ángulo lo llamo alfa, sería coseno de alfa, donde alfa es el símbolo que estoy usando para representar a un ángulo. Puede ser que alfa sea un ángulo de 30 grados, o de 40, o de 50, o de 100, o de 200. Esta es la diferencia con las razones trigonométricas, porque antes hablábamos nada más de ángulos agudos, y ahora estamos hablando ya de ángulos de cualquier medida. Entonces, vamos a hablar de ángulos de cualquier medida, no solamente ángulos agudos. Y por eso es que ahorita decimos, esta y esta medida, de alguna manera las tenemos que obtener. Decíamos que cuando hablamos de un triángulo rectángulo dijimos, seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Este es el seno. Y el coseno, cateto adyacente entre la hipotenusa. Pero recordemos que aquí, si esto fuera la hipotenusa que mide 1, entonces este quedaría nada más como seno entre 1, pues queda seno, ¿no? Y este sería también cateto adyacente entre 1, pues sería el coseno. Entonces, coseno de ángulo y seno de este ángulo. Entonces ya queda claro qué cosa es el seno y qué es el coseno. Veamos ahora la definición. En cuanto a las funciones trigonométricas, tenemos aquí un punto sobre el círculo unitario en donde tenemos las coordenadas X y Y, la abscisa y la ordenada. Veamos de qué se trata. Por definición, decimos que el coseno es la abscisa entre el radio, o sea, esta dividida entre el radio, mientras que el seno es la ordenada del punto entre el radio. Recordando en estos casos que como el radio es 1, este sería el coseno y acá estaría el seno. Con esas definiciones son las que vamos a trabajar siempre. Para cualquier punto va a tener coordenadas coseno, seno. Nos vamos a dar cuenta que conforme el ángulo va creciendo, estos valores van a ir cambiando y van generando una gráfica, porque este valor es continuo. Empieza pequeñito aquí, valiendo 0 cuando el ángulo es 0, y va creciendo hasta que a 90 grados, fíjate bien, a 90, cuando estamos hasta aquí, este valor, que es la ordenada, que es decir, el seno, va a valer 1. Entonces decimos que este es el coseno y este es el seno. Para 0 grados, aquí estamos a 0 grados. Cuando el ángulo es 0 grados, el coseno vale 1 y el seno vale 0. Cuando estamos a 90, cuando llegamos a abrir un ángulo de 90, este es el coseno, vale 0 y el seno vale 1. Si seguimos abriendo nuestro ángulo de tal manera que tengamos por acá un ángulo grande, se dan cuenta que ya no tenemos un ángulo agudo, sería un ángulo de cualquier medida. Llegamos hasta 180 y aquí en 180 grados ya sabemos que coseno de 180 vale menos 1 y el seno de 180 vale 0. Seguimos abriendo más nuestro ángulo hasta que llegamos a 270 grados. Aquí son 180, acá son 270, aquí tenemos 90 grados. Empezamos 0, 90, 180, que es la mitad de la circunferencia, 270 y 360. Ok, para 270 grados entonces el coseno vale 0 y el seno vale menos 1.
Y para 360, pues sucede lo mismo que para 0 grados. Y con esta parte queda presentado lo que es las funciones trigonométricas, que son, en este caso, las dos principales, seno, coseno. ¿Por qué digo las dos principales? Porque la tangente básicamente es una combinación. Cuando decíamos cateto opuesto entre cateto adyacente, eso era la tangente. Ahorita le llamamos a esto seno y a este coseno. Entonces, cuando dividimos seno entre coseno, nos va a dar tangente. Y la tangente, ¿dónde la puedo ver ahorita? O sea, si yo la quisiera dibujar aquí, ¿dónde la veo? Nos vamos a dar cuenta que la tangente resulta o se identifica aquí. Si nosotros trazáramos esta línea continua, vamos a trazar aquí una vertical. Una vertical que toca este punto, y esta medida que queda aquí, esta medida que puse aquí en negro, esto es la tangente. Entonces ya tenemos seno, coseno y tangente. De esa manera ya están las tres funciones trigonométricas principales: seno, coseno, tangente. Nos faltaría nada más identificar las recíprocas, que sería la cotangente. Ok, en el caso de la cotangente, fíjense, si de la tangente yo tracé una vertical, pues para la cotangente yo tendría que trazar una horizontal, que sería en esta parte. Y esta longitud que queda aquí, solo este segmento, esto es lo que le llamamos cotangente. Y ahora, los otros dos valores sí es importante que los veamos para no confundirlo. La secante sería esta longitud. Esto sería la secante. Y desde aquí hasta acá sería la cosecante. No las estoy dibujando aquí porque veamos, esta sería la cosecante. Ahí está. Y la secante sería aquí nada más, este pedazo, hasta donde corta la tangente. Esta es la tangente, la cotangente. Entonces tenemos también la secante y la cosecante. Si hablamos de ángulos conocidos, como lo hicimos en el bloque número 4, hablábamos de un ángulo de 30 grados, como es este, de un ángulo de 60 grados, y también hablamos de un ángulo de 45 grados, que son como estos. Entonces, para un ángulo de 30 grados, yo tengo que saber cuánto mide el seno y cuánto mide el coseno. Para un ángulo de 30, para uno de 60, para uno de 45. Vamos a dibujar un ángulo de 30. Si tenemos nuestro ángulo de 30 grados, realmente el seno de 30 grados sería esto que tenemos aquí. Y eso, justamente, nosotros ya lo habíamos visto que para 30 grados el seno medía cateto opuesto sobre hipotenusa, que era 1 entre 2, que sería un medio. Un medio. El seno de 30 grados. ¿Por qué lo divido aquí, este entre este? Porque la hipotenusa no mide 1, como es el caso de acá. Entonces aquí, como nuestra hipotenusa mide 1, el radio es 1 hasta aquí. Entonces, cateto opuesto entre 1, pues queda así. Este es el seno. Por acá abajo dibujaremos el coseno. Entonces, a mí me interesa que sepamos cuánto vale el seno y el coseno para 30 grados, también para 45 y para 60. Una manera de aprendérselo es la siguiente, muy sencillita, ¿no? Vamos a ver. Vamos a hablar de la función seno y de coseno. Vamos a poner para 30, 45 y 60 grados. A todas ellas les vamos a poner un 2 abajo
Igual el coseno, le vamos a poner un 2 abajo. Y lo que vamos a hacer arriba es ponerle 1, 2, 3. Y acá a la inversa le vamos a poner 1, 2 y 3. Y lo único que nos falta hacer es que a todos los de arriba les vamos a sacar raíz cuadrada. Raíz cuadrada. Y como la raíz cuadrada de 1 es 1, así queda. Raíz cuadrada, raíz cuadrada. Y ya tenemos listo todo. Tenemos el seno de 30 grados que vale 1/2. Ya ven que se los había platicado. Quiere decir que este vale 1/2, o sea 0.5. Y el coseno de 30 que vale raíz de 3 entre 2. ¿Cuánto es raíz de 3 entre 2? Da 0.8660. Ya tenemos seno, coseno. Seno, coseno. Y ya con eso nosotros podemos continuar con la tangente. ¿Cómo sacamos tangente? Pues dividiendo seno entre coseno. Seno entre coseno me da tangente. Ok. En este caso lo sé porque en el cuadrante 1 el seno es positivo. Fíjense, en el cuadrante 1 el seno es positivo. Si estuviéramos en el cuadrante 2, el seno también sería positivo. Veamos, aquí en el cuadrante 2, si estuviéramos de este lado, el seno estaría aquí. Pero el coseno sería negativo, fíjense. ¿Por qué sería negativo? Porque está a la izquierda. Seno va hacia arriba y el coseno a la izquierda. Entonces, en el cuadrante 2, el seno es positivo, pero el coseno negativo. Si hablamos del cuadrante 3, si el ángulo estuviera aquí en el cuadrante número 3, tendríamos el seno aquí. Aquí tendríamos el seno que sería negativo, pero el coseno también sería negativo. Ok, tenemos que saber qué signo tiene el seno y el coseno en el cuadrante 1, en el cuadrante 2, en el cuadrante 3 y en el cuadrante 4. Aquí, por ejemplo, los dos son positivos. Aquí, los dos son negativos. En el 1 y en el 3, el seno y el coseno tienen el mismo signo. En el cuadrante 1, seno positivo lo tenemos aquí, coseno positivo. Cuadrante 3, que sería este, el seno es negativo, el coseno negativo también. En el cuadrante 4, vamos a hablar de que un ángulo trazado aquí en el cuadrante 4 va a tener el seno negativo, porque está hacia abajo, veamos, y el coseno va a ser positivo. Entonces aquí decimos positivo, positivo. Aquí el seno, primero el coseno, decimos el coseno es negativo, seno positivo. Este es el seno. Primero estoy poniendo el coseno y el seno luego. ¿Por qué lo pongo así? Porque el coseno es la abscisa y el seno es la ordenada, o sea, X, Y. Igual acá. El seno negativo, que sería este, y el coseno negativo. Finalmente, en el cuadrante 4, el coseno será positivo y el seno negativo. Ok, en el cuadrante 1 y 3 tienen el mismo signo. En el cuadrante 2 y 4 tienen diferentes signos. Ok, si de aquí yo quisiera sacar la tangente, pues nada más tendría que dividir seno entre coseno y ya me da la tangente. Vamos a ver, si yo quisiera sacar la tangente. Tangente de 30. Tendría yo que dividir seno entre coseno, porque es, si estuviéramos hablando de un triángulo rectángulo, decimos cateto opuesto entre cateto adyacente. Sería seno entre coseno. La tangente entonces sería, tangente es igual a 1/2 entre raíz de 3 sobre 2. Esta división la hacemos multiplicando
extremos arriba, medios abajo. Entonces decimos 1 por 2 da 2. Y abajo 2 por raíz de 3 sería 2 raíz de 3. Cancelamos ese 2 que está aquí arriba con el de abajo y nos queda 1 sobre raíz de 3. Entonces la tangente de 30 grados sería 1 entre raíz de 3. Y así podemos seguir para 45 y 60. Ahora veamos cómo quedan las gráficas de esas funciones, seno, coseno y tangente. Para esto vamos a hacer uso de la herramienta GeoGebra, que nos va a permitir presentar cómo se comporta cada una de ellas, recordando que el seno es la ordenada, el coseno es la abscisa, seno, coseno. Entonces, partiendo de ese principio, podemos hacer uso de esta herramienta y veamos cómo se comporta. La función seno es el valor de la ordenada, este valor que tenemos aquí. Cuando iniciamos estaba tan pequeñito el ángulo que este valor era 0, como podemos observar acá. Inicia por eso en 0 y va creciendo. Justo a los 90 grados, veamos, que a los 90 grados llega a medir 1, porque es el valor del radio. Esta circunferencia es de radio 1. Después de los 90 grados, que sería el cuadrante número 2, porque el cuadrante 1 es este. Cuando te piden que grafiques el cuadrante 1, sería desde aquí hasta aquí nada más. Si te piden que grafiques el cuadrante 2, sería desde los 90 hasta 180 grados. Es decir, lo que está empezando aquí a graficarse. Esto sería el cuadrante 2, desde aquí hasta acá. Y ahora el cuadrante 3, estamos de este lado. Recordemos que en el cuadrante 3, ¿qué pasa con la ordenada? La ordenada cuando estaba de este lado estaba hacia arriba, por eso era positiva. Pero la ordenada ahora está hacia abajo. Veamos, es esta. Está hacia abajo, por lo tanto, empieza a tomar valores negativos. Va creciendo, pero en valores negativos, hasta que ahí a 270 grados llega a medir menos 1. Después de 270 grados, empieza a tomar otra vez valores más pequeños en magnitud y llega nuevamente a ser 0. Veamos de nuevo. Esta es la ordenada, va creciendo hasta que llega a ser 1. Luego empieza a bajar, pero sigue siendo positiva. Luego empieza a crecer, pero hacia el lado negativo, hasta que llega a menos 1, finalmente llega a ser 0. Entonces hablamos de que estamos cuarto cuadrante, tercer cuadrante, aquí segundo cuadrante y primer cuadrante. ¿Cómo le hacemos para hacer este tipo de gráfica? Primero tengo que saber de qué radio le voy a dar a la circunferencia. ¿Qué radio le voy a dar a la circunferencia? Si le doy 10 centímetros de radio, por ejemplo, me va a quedar de 20 centímetros de diámetro. Entonces, una vuelta completa de esta llanta de 10 centímetros sería pi por diámetro. El diámetro sería 20 por pi, que sería 3.14, sería 62.8 centímetros le tendría que dar hasta este lado. Y aquí a la mitad trazaría el valor de pi, que sería 3.14 por 10, sería 31.4. Ese 31.4 lo divido a la mitad y aquí pondría yo los 90 grados. Ahora, esta longitud la divido en 3 partes para que yo tenga 30, 60 y 90. Y de esa manera yo pueda medir a los 30 grados cuánto mide mi ordenada. Porque de eso se trata. A los 30 grados voy a medir la ordenada y la pongo ya aquí. A los 60 grados mido la ordenada. Ya sé que a los 90 la ordenada mide 1. Ok, si yo mido esta ordenada, aunque yo le di 10 centímetros aquí de radio, ustedes pueden decir, pero aquí mi ordenada mide 4 centímetros. Tienes que dividir 4 entre 10
te da 0.4. Entonces tú vas a dar aquí tus 4 centímetros de alto, pero sabes que su valor del seno no es 4, es 0.4, porque la ordenada se tiene que dividir entre el radio. Muy bien, hasta aquí hemos visto cómo se comporta la función seno. Ahora veamos el coseno, cómo se comporta. El coseno es la abscisa. Recordemos que este punto tiene coordenadas x, y, que este es el coseno y aquí el seno. Entonces las coordenadas de este punto serían coseno y seno. Entonces este valor del coseno, que es la abscisa, es lo que vamos a ir graficando. Cuando empezamos a 0 grados, la abscisa estaba larga, y conforme llegamos a 90 grados, fíjate, por eso es que en 0 grados el coseno es 1, porque mide todo el radio, mide igual que el radio. Conforme avanza y se acerca a los 90 grados, se va haciendo más pequeño, pero sigue siendo positivo todavía, hasta que llega a ser 0 a 90 grados. Después de 90 grados, que sería el cuadrante número 2, queda del lado negativo. ¿Por qué del lado negativo? Porque a la derecha es positivo, a la izquierda negativo. Entonces empieza a tener valores negativos y luego también sigue de 180 hasta 270, sigue con valores negativos. Finalmente en el cuarto cuadrante vuelve a retomar valores positivos y termina su ciclo completo de 360 grados. Pero este es el valor que vamos tomando de la abscisa, porque el coseno es la abscisa. Este es el que vamos a estar graficando. En el cuadrante 1, ustedes ven que a 90 grados se hace 0, luego empieza a tomar valores negativos, sigue teniendo valores negativos, y después de 270 grados empieza a tomar valores positivos. Ahora solo nos falta la función tangente, que esta se comporta de una manera irregular, que de repente se pierde. ¿Por qué se pierde? Recordemos que la tangente es la división del seno entre el coseno, donde el seno es este, el seno es la ordenada y el coseno es la abscisa. Entonces, para 0 grados no hay ningún problema, porque decimos, para 0 grados sería seno entre coseno, sería 0 entre 1, esto nos da 0, y no hay ningún problema. Para 0 grados la tangente vale 0, pero cuando llegamos a 90 grados, si nosotros nos fijamos, al dividir seno entre coseno, sería 1 entre 0, la división por 0 no está definida. Entonces, de repente, cuando queremos hacer esa división, la calculadora nos marca math error, sync error, porque la división por 0 no existe. ¿Y qué es lo que pasa en ese entonces? Precisamente en ese entonces es que la línea queda vertical aquí y queda también el ángulo vertical aquí. Entonces, quedan así las líneas, pues no se cortan en ningún punto, no tienen nada en común, se pierde la gráfica. Van a observar que a 90 grados se pierde la gráfica. ¿Qué pasa ahora? Para 180. Decimos, la tangente de 180 sería 0 entre menos 1. Que esto es igual a 0, esto es normal. Pero para 270 vuelve a pasar esto que sucedió aquí arriba. Decía, menos 1 entre 0. Tenemos división entre 0 y no está definida y se vuelve a perder la gráfica. Por eso vamos a ver que nuestra gráfica de repente se vuelve grande, 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 porque recuerden que la gráfica de la tangente se va haciendo más grande conforme el ángulo se va haciendo más grande y llega el momento en que quedan totalmente verticales. Veamos su gráfica. En el caso de la tangente que veremos ahora, la tangente se comporta de una manera especial. Veamos cómo es su gráfica en el cuadrante número 1. ¿Por qué? Porque la tangente, recordemos que es una recta vertical que se traza desde aquí hasta donde corta con este punto y va a ir creciendo hasta que a los 90 grados se pierde en el infinito. Después de 90 grados,
justo después de 90 grados va a aparecer por este lado la tangente. Ahí está. Y a 180 grados llega a ser 0 y vuelve a crecer y se pierde al infinito en 270 grados. Después de 270 aparece nuevamente en el menos infinito. Esta es la gráfica en el cuadrante número 1. De aquí hasta acá es la gráfica en el cuadrante 2. Y desde 180 hasta 270 es la gráfica del cuadrante 3 y finalmente el cuadrante 4. Bueno, esta es la gráfica de la función tangente, que particularmente sabemos que la tangente es la división de la ordenada entre la abscisa, y por eso es que se comporta de esta manera. Recordemos, la tangente es la división de la ordenada entre la abscisa. Entonces, justo cuando estamos a 45 grados, vemos que la ordenada y la abscisa son iguales, por lo tanto, si divido una cantidad entre otra igual, me debe de dar 1. Quiere decir que a 45 grados, que está por aquí en medio, la tangente debe de dar 1. Veamos esto. ¿Y qué pasa cuando la ordenada mide 1 y la abscisa mide 0? Por eso es que se pierde, porque 1 entre 0 nos da división por 0, y como la división por 0 no está definida, por eso se va al infinito. Eso es lo que pasa a los 90 grados. Después de 90 grados, ahora la ordenada es positiva, pero la abscisa es negativa, y por eso es que aparece de este lado. Por ejemplo, si esta ordenada midiera 0.9 y esta 0.1, se dan cuenta que nos va a dar un valor grande, pero más entre menos nos da menos. Signos diferentes te dan menos, y por eso es que sale de este lado la gráfica. Veamos. Y justo cuando estábamos por aquí por los 45 grados, de este lado que sería 135 grados, nos iba a dar un menos 1 por aquí a 135 grados. Por aquí nos iba a dar el menos 1. Y cuando llegamos a 180 grados da 0. ¿Por qué? Porque la ordenada vale 0 entre 1. 0 entre 1 nos da 0, y por eso queda nuevamente en 0. Después viene tomando en este caso valores positivos, porque la ordenada y la abscisa son negativos, y entonces signos iguales dan más, y por eso es que quedamos de este lado. Y ese es el comportamiento de la tangente. Ahora veamos algo interesante, algo que le llaman identidades trigonométricas, que a veces tienes que aprendértelas de memoria, pero recordemos algo importante. Pitágoras nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces decimos, este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Esto aplica para cualquier triángulo o rectángulo. Si nosotros nos fijamos en esta gráfica, tenemos que aquí es el coseno y aquí es el seno. Vamos a poner atención de nuevo. Este es el coseno y este es el seno. Aquí tenemos un triángulo rectángulo cuyo radio, que está en rojo, mide 1. Entonces decimos que si yo elevo este cateto al cuadrado más este al cuadrado, me debe de dar 1. Este cateto es lo que le llamamos coseno y este es el que le llamamos seno. Entonces decimos seno al cuadrado de este ángulo, lo vamos a llamar alfa, porque el ángulo puede ser cualquiera, 30, 40, lo que sea, pero este va a ser el coseno y este el seno. No hay problema si pongo coseno al cuadrado más seno al cuadrado, o a la inversa, porque el orden de los sumandos no altera la suma. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado debe ser igual a la hipotenusa al cuadrado, que en este caso la hipotenusa mide 1, y por eso es que tenemos esa identidad trigonométrica bastante utilizada, que dice seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Entonces cuando conocemos ya, por ejemplo, alguno de ellos, yo puedo conocer el otro, si se trata del mismo ángulo, despejando simplemente. Ahora veamos esta otra identidad trigonométrica también importantísima.
parece complicada, pero no es tan complicada. Recordemos, seno cuadrado más coseno cuadrado nos da 1, porque el seno es la ordenada, el coseno es la abscisa, y si este mide 1, pues seno cuadrado más coseno cuadrado debe dar 1. Pues 1 al cuadrado da 1. Pero aquí vamos a basarnos en este triángulo que está aquí abajo, que también es un triángulo rectángulo. Hasta aquí el radio de la circunferencia mide 1, por lo tanto si lo elevo al cuadrado quedaría 1. Aquí está. Este segmento que queda en rojo aquí arriba es el que llamamos tangente. Si hablamos de que este es un cateto y este es un cateto, la hipotenusa es lo que le llamamos, a esta le llamamos secante. Entonces decimos que 1 al cuadrado más la tangente al cuadrado debe ser igual a la secante al cuadrado. Secante al cuadrado del mismo ángulo, en este caso al ángulo lo estamos llamando alfa. Ahora vamos a centrar nuestra atención en el triángulo que se forma aquí arriba. Y aquí está su hipotenusa. Entonces, esto como es el radio de la circunferencia mide 1. Entonces decimos que 1 al cuadrado pues queda 1. Este segmento que está arriba se llama cotangente. Pero lo voy a elevar al cuadrado. Sería este al cuadrado más este al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa es esta roja que está aquí y es la cosecante. Esa identidad trigonométrica también es bastante importante. Recordemos que la cosecante es la medida desde el origen, desde el centro del círculo, hasta donde corta la cotangente. De igual manera, cualquier función trigonométrica que tú puedas identificar aquí, te darás cuenta que si se forma un triángulo rectángulo, se puede aplicar el teorema de Pitágoras. Aquí, así como queda identificada la tangente también aquí con esta línea vertical, también la tangente queda identificada. Si nosotros la quisiéramos trazar en otro lado sería esta misma, pero le estoy demostrando que es la misma. Igual, esta cotangente que está aquí es la misma que está aquí. Hasta aquí hemos llegado con esta aventura en este bloque número 5 de funciones trigonométricas. Recordemos que lo más importante es que puedas ir aplicando lo aprendido en problemas prácticos, en donde tú puedas identificar la función seno, la función coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, pero que no sea de una manera tan memorizada. Sí hay que memorizar algunas cosas, pero la mayoría de ellas se tienen que razonar. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura y espero verlos próximamente. Ya estamos a punto de terminar el programa de estudios de Matemáticas 2. Nos queda solamente un bloque. Hasta pronto.